dar inicio a lo que es esta sesión, presentando al licenciado magíster Luis Eduardo Zúñiga con el tema Estado de Flujos de Efectivo. Agradecerle por haber aceptado tal invitación a este webinar Contable 50 años por el aniversario de la carrera Contaduría Pública UMSA. Decirles también a todos los participantes que estamos en vivo en Facebook por nuestras dos páginas, Selfie, Contaduría Pública UMSA y Contactualízate. Muchas gracias por su atención. Espero sea de agrado para todos ustedes. Es un tema muy importante que lo va a desarrollar un experto en el área. Muchas gracias por su atención. Le doy la palabra al licenciado Luis Eduardo Zúñiga para que pueda comenzar. Bueno, Marco Antonio, buenas tardes a todos los jóvenes, colegas, futuros colegas también, que están presentes en este instante, tanto en la sala de la conferencia como vía Facebook Live. Primero quiero hacer llegar una gran felicitación a la carrera de Contaduría Pública por sus 50 años de aniversario. No cualquiera cumple 50 años. Y es, pues, tema de prestigio. Yo soy de la UNSA de la carrera de Informática, pero realmente es un placer, es un honor poder compartir con todos ustedes en este aniversario, ¿no? Y con muchos otros colegas más, también algunos socios de la firma Arista Global Group también están participando. Bien, jóvenes, vamos directamente al efecto a ver, vamos. No es evolución del patrimonio, saltamos evolución del patrimonio y vámonos directamente a lo que es un poco flujos de efectivo. Estamos en este lugar. Bien, como antecedente, y este es un tema, una historia que nos ha ocurrido y en la práctica, muchas veces, y esto va para todos los jóvenes, muchas veces llegan desafíos fuertes en nuestra vida profesional. Y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tomar ese desafío, arriesgarse, y a la fuerza uno va a tener que aprender las cosas. El año 2012, cuando ya estábamos trabajando ya en algunas empresas, con algunos clientes, bajo normas internacionales de auditoría, y valga el escenario, que quiero hacer llegar una gran felicitación, un gran abrazo al maestro que tuve en auditoría, que es el licenciado Johnny Centeno, que cumplió años recientemente estos días. Estimado licenciado Johnny Centeno, muchas felicidades. Y bueno, pues cuando empezamos a trabajar con él, precisamente hicimos unas auditorías y también elaboración de estados financieros para empresas bajo normas internacionales de información financiera. Era bajo NIF. Era tan fuerte y el reto era tan grande que era una empresa a nivel internacional que presentaba los estados financieros y había una firma que revisaba los estados financieros que mandaban cada país en Miami, Estados Unidos, y verificaban si los estados financieros estaban conforme normas internacionales de información financiera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos a estudiar, a verificar ese nuevo método, porque no se olviden, en 2010 se supone que entraban en vigencia las normas internacionales, 2011 nada, 2012 chao, y no había mucha literatura aquí en nuestro país. Tuvimos que ver algunos libros, textos de otros lugares, y encontramos un texto, una guía de normas internacionales aplicadas de Europa, donde, con decirles, algunos de ustedes han debido conocer tal vez el Larousse. Hay muchos de ustedes que sé que no saben qué es el Larousse, porque ya están pues en época digital, en época electrónica. El Larousse es un diccionario de este grosor. La Biblia, son como 3 o 4 Biblias juntas, el Larousse. De ese tamaño, ese grosor, era esa guía que se pudo conseguir de las NIF comentadas. Y el grosor de cada hoja era casi transparente. Entonces ahí pude ver la metodología que usaban ellos, y lo que hicimos en ese instante, lo que hice fue precisamente aprovechar el conocimiento informático para poder establecer las fórmulas y algoritmos así claves para volver bolivianizado este método. Entonces se ha hecho una adecuación y se ha bolivianizado este método.
y ha sido creada bajo nuestro mismo reglamento, más que reglamento, más nuestra misma exigencia que tiene ahora el CIAT. Antes el facilito. Sin querer queriendo se estableció un método que me sirve para elaborar los estados financieros y al mismo tiempo para llenar ese bendito facilito antes y ahora CIAT. Es decir, está como elaboradito para eso. Entonces, eso es lo que voy a compartir con ustedes y de eso sacamos una guía. Y es precisamente el método indirecto. Porque los flujos de efectivo se dividen en dos métodos. Método directo y método indirecto. En ese sentido, el método indirecto es el que actualmente a la fuerza estamos obligados para propósitos tributarios. Porque el CIAT, que es los estados financieros digitales, me obligan a que tenga que elaborar estados financieros, los estados de flujos de efectivo bajo el método indirecto. O sea, obligado, no se puede hacer método directo. En ese sentido, vamos a ver entonces este método. Bien, vamos a hacer la elaboración de la hoja de trabajo, el traspaso, porque la clave va a ser la elaboración de la hoja de trabajo, que son pasos, o sea, todas las cosas que siempre elaboramos, intentamos en nuestras guías, que sea algo prácticamente como una receta. Hasta cierto momento es todo prácticamente semiautomático, luego quieras o sí, tiene que venir la mano del profesional que conoce porque tiene que saber qué aumentos o disminuciones ha existido y que no son movimientos de efectivo. En ese sentido, el día que les digan que hay un sistema contable, un software contable que elabora estados de flujos de efectivo automáticamente, les están engañando. Hay algo que nunca una computadora, bueno, tal vez llegue el momento. Por el momento, por esta época, hay algo que una computadora no puede hacer, que nosotros sí podemos, que es tener criterio. Tener el criterio, el conocimiento y dar las opciones y tomar la mejor opción según nuestro conocimiento. Una computadora seguramente en el tiempo va a poder desarrollar ese tipo de inteligencia artificial para que pueda hacer este tipo de trabajo. Mientras tanto, no se preocupen porque decían, ¿no?, que nuestra profesión es uno de los que va a desaparecer en el tiempo. No está todavía en el peligro, no está en edad de riesgo como otras profesiones. Entonces, tranquilos. Aquí van a ver que hasta cierta parte es semiautomático, hasta otra parte ya es donde se tiene que analizar sí o sí las cuentas, y después el traspaso de mi hoja de trabajo a los estados de flujos de efectivo es cuestión de un juego. La primera parte tenemos que ver la hoja de trabajo. Y para eso tenemos que seguir sí o sí los pasos iniciales. Los pasos iniciales, y aunque pareciera algo muy evidente, muy básico, hemos puesto como el primer paso es transcribir correctamente los balances inicial y final. ¿Por qué? Porque a veces he visto que no les cuadra porque simplemente no han transcrito bien el balance inicial y el balance final. Al ver las hojas de trabajo van a ver que simplemente es cuestión de tener puntos críticos de control en nuestras hojas de Excel, en nuestras hojas de trabajo. Segundo punto, el resultado del ejercicio del balance inicial, que se supone que es el resultado del ejercicio del año pasado, para esta nueva gestión que es resultado acumulado. Y el tercer punto, como un paso inicial, tenemos que todos los puntos de control de la hoja de trabajo tienen que quedarse en 0. Y vamos directamente a hacer eso. Aquí está la hoja de trabajo. Esta es la hoja de trabajo. Y he visto que muchas personas, muchos colegas están usando nuestro método para dictar clases. Perfecto, es algo tan importante saber que el método que hemos creado resulta tan bueno que otros están enseñando con nuestro método. Y aquí tenemos el balance inicial y el balance final. Inicial y final. Lo que les decía. Paso número 1, transcribir correctamente. Para transcribir correctamente, ¿qué significa? Que el balance inicial tiene que ser igual al balance... que el activo tiene que ser igual a ¿qué? Pasivo más patrimonio. Entonces, activo menos pasivo menos patrimonio, ¿cuánto tiene que ser? 0. Por eso es que aquí tenemos los puntos críticos de control. Y aquí está verificando que el activo
sea igual que el pasivo y patrimonio. Y de esa parte es lo que ya sabemos todos, ¿no? Y esa terminología propia nuestra, cuadra. Nuestro balance cuadra. Paso número 1. Paso número 2 tiene que ver con que el resultado del ejercicio del balance inicial para esta gestión nueva ahora es resultado acumulado. ¿Qué significa? Que este resultado del ejercicio del balance inicial, y vamos a hacer un fresh aquí, para que se pueda tener el dato, aquí mejor. Vista, inmovilizar paneles. ¿Qué significa? Que de mi estado financiero inicial, para esta nueva gestión que se convierte en resultado acumulado, y le sumo el resultado acumulado. ¿Se dan cuenta? Y tercera parte, que todos los puntos críticos de control de nuestra hoja de trabajo siempre tienen que estar en cero. Han debido escuchar ustedes ese término que de un tiempo a esta parte ha generado mucha controversia en nuestra profesión contable. Desde el punto de vista que Impuestos Nacionales saca una publicación, una circular que indica el seriado de los formularios. Y pues hubo una avalancha de críticas. Seriado, ¿qué es seriado? Es lo mismo que ocurre en nuestra profesión, jóvenes. ¿Quién más habla de cuadre? Es un término propio de nosotros en el área contable. Cuadra, ¿no ve? Si cuadra, ¿qué significa? Que iguala. Lo mismo ese término de seriado. En informática, ¿qué significa? Que con un procedimiento todo lo vuelve en cero. Y tenía y decía solamente eso. O sea, en un término, en su jerga informática han sacado su comunicado y pues una avalancha de críticas de nuestra parte como profesionales porque no entendíamos qué era el seriado. Lo mismo ocurre aquí. Todo tiene que estar en cero, punto crítico de control. ¿Y por qué puntos críticos de control? Porque a veces puede ocurrir, y a todos nos pasa. Miren, tantos números, ¿se puede cometer errores o no? Díganme. Marco Antonio, estabas ahí. Te pregunto, ¿vos cometes errores? Alguien que esté por ahí, ¿comete errores o no comete errores? Somos humanos. Ahí está Marco Antonio, estabas por contestar. ¿Cometes errores o no? ¿Qué dices? Sí, licenciado, todo el tiempo. ¿No ve? Es más, alguien va a decir, no, yo no cometo errores. Pregunta fácil para cualquiera de todos nosotros. ¿Se han casado o no? Todos cometemos errores. Pero van a decir, no, nosotros somos jóvenes, no nos hemos casado. Tranquilos, jóvenes. No pueden ser felices toda su vida. Algún día tienen que casarse. Entonces, podemos cometer un error y voltear números. Lo más típico, en vez de 35, le pongo 53. Ya volteo el número. Y con tantos números, ¿dónde está mi error? Ah, pero ¿quién me está diciendo que tengo errores? Estos puntos críticos de control. Por eso es que es clave el establecer los puntos críticos de control para saber que me estén indicando que esté verificando constantemente lo que estoy desarrollando. Si cuadran mi balance inicial y mi balance final, entonces mi variación también va a cuadrar, porque aquí simplemente es una variación. Es el final menos el inicial. Saldo final menos el saldo inicial. Y dentro mi matriz de clasificaciones y eliminaciones, todos van a estar en cero. Y tenemos al final unas variaciones netas. La última columna. Igual aquí me va a dar 0 en todo esto al inicio. Está todo esto en 0, listo. Pueden empezar a elaborar la hoja de trabajo. Si no está en 0, paren. Algo está mal. ¿Y qué es lo que va a estar normalmente mal? Que de pronto aquí le estoy aumentando una nueva columna. O fila, perdón. O que en otra empresa no tienen ajuste de ceros patrimoniales. Que en esta empresa, del ejemplo, que precisamente es una empresa que todavía tiene esta cuenta que se llama ajuste global al patrimonio. ¿Por qué no lo han hecho desaparecer? Porque simplemente no han querido mover su patrimonio. Pero en muchas empresas esto ya se ha capitalizado, lo que disponía el año 2007 con la modificación de la resolución de las normas de contabilidad 3 y 6. Entonces,
Aquí viene todo esto. Y cuando yo incorporo algo más, me olvido de las fórmulas. Ah, miren qué ha ocurrido. Ya no cuadra. Ya no está con cero. ¿Qué significa? Si desde la columna de mis variaciones, todas tienen alguna diferencia, significa que simplemente en primera instancia no he copiado una fórmula. Y ahora sí, cuadro. Lo mismo ocurre aquí. ¿Ven? Entonces, siempre tiene que cuadrar. No nos olvidemos nunca que 1 más 1 es 2, siempre es 2. Una vez que ya están todos listos, ya estoy listo para empezar a realizar mi hoja de trabajo. Y empezamos con las famosas declasificaciones. Pero antes de las declasificaciones, una pregunta que siempre han realizado en muchos casos, no en todas partes. ¿Se tiene que expresar mi estado del año 2018, en este caso 2018, o el 31 de marzo de 2019? ¿Se tiene que expresar? La respuesta es no. Hay algo importante que se tiene que entender. Una cosa es la presentación de estados financieros y la presentación tiene que ser comparativo y expresado. Pero aquí no estamos haciendo una presentación de estados financieros, aquí estamos elaborando el estado financiero. Entonces, no mezclemos las cosas. Es lo mismo que esa mezcla que hacen que las pérdidas acumuladas no se actualizan. ¿De qué pérdidas acumuladas me están hablando? ¿Contables o tributarias? Las tributarias son las que se dispone que no se actualizan y solamente puedes compensar en 3 gestiones para el IUE. Pero para la parte contable se tiene que actualizar porque la norma contable establece eso. ¿Se dan cuenta? No confundamos las cosas. ¿Por qué no se expresa? Sencillo. Esta variación me está exponiendo, me está mostrando cuál ha sido el comportamiento de esta cuenta, con cuánto ha iniciado en el ejercicio, porque el saldo final del año pasado para este año, ¿qué es mi saldo inicial? ¿Con cuánto ha iniciado? ¿Qué ha ocurrido y con cuánto ha terminado? Ah, entonces, en este lapso de tiempo, ¿cuánto ha sido la variación? ¿De acuerdo? Ahora sí podemos empezar a elaborar la hoja de trabajo y en la primera etapa las declasificaciones. Las declasificaciones me dicen, ojo, tienes que verificar siempre, sí o sí tienes que verificar. Este es como regla, sí o sí. Los activos fijos e intangibles, el patrimonio, las provisiones y previsiones, especialmente beneficios sociales, y los préstamos bancarios y de terceros. Estos me tienes que hacer declasificaciones. Voy a mis declasificaciones, a ver, ¿qué tengo? Primero me dice activos fijos. Aquí están activos fijos. Y aquí tengo edificios y construcciones. Había empezado con 1.200.000, ya terminó con 0. ¿Qué significa? Que hay una variación de 1.200.000 y lo mismo con su depreciación acumulada. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Mayores. Jóvenes. No se puede elaborar estados de flujos de efectivo, método directo o indirecto, sin la información contable, sin los respectivos mayores. Si alguien tiene solo estados financieros, no puede hacer nada. Y si lo ha hecho, no es flujos de efectivo. Entonces, buscamos aquí esa cuentita. Edificios y construcciones. Sí o sí va a haber. El centro de apertura y aquí verificamos. ¿Con cuánto he iniciado? Con 1.200.000. 1.200.213,45. Ah, verifico aquí. En mi hoja de trabajo. Es 1.200.203,45. Veamos el mayor. ¿Con cuánto hemos terminado? Saldo, 0. Y en mi hoja de trabajo verifico mi saldo final, 0. Ah, está bien. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver ciertas reglitas también. Para esos casos, después vamos a ver eliminaciones. Para el caso de declasificaciones y eliminaciones, tenemos que tomar en cuenta lo básico que hemos aprendido en primer año. A ver, acuérdense que han aprendido en primer año. De lo bueno estoy hablando, ¿no ven? De lo bueno.
porque todo se aprende en la universidad. Pregúntenme en los pabellones de informática que hemos aprendido también. Aquí. Lo primero y lo más básico, la ley de movimiento de cuentas. Activo, cuando aumenta en el debe, cuando disminuye en el haber. Pasivo, cuando aumenta en el haber y disminuye en el debe, lo mismo que el patrimonio. Ley de movimiento de cuentas. Y para este método se toma la regla de la ley de movimiento de cuentas. ¿Qué dice? Condición. Si en mi libro mayor aumenta, entonces en mi hoja de trabajo disminuye. Si en mi libro mayor disminuye, la cuenta, ¿no ves? Está disminuyendo el importe de la cuenta del inicial al final, entonces en mi hoja de trabajo aumenta. Se tiene que conocer bien esta condición, esta regla de la ley de movimiento de cuentas para empezar a hacer este trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? El objetivo de este método es que estos valores, activos fijos, intangibles, patrimonio, provisiones, préstamos bancarios y de terceros, en la columna final, variaciones netas, se quede en 0. Aquí tiene que quedarse en 0. Y entonces verificamos y simplemente agarramos y vemos, a ver, ¿qué ha pasado con esa primera? Así de apertura, perfecto. Dice que ha habido un incremento. 32,000 está aumentando. ¿Por qué concepto? Actualización de activos fijos antes de la venta. 32,000. Voy aquí. Está aumentando porque está en el debe, activo. ¿Ok? Si aumenta en el debe, entonces, si aumenta en mi hoja de trabajo, disminuye. Y lo que voy a hacer es 32,000 en mi hoja de trabajo, en la columna que corresponde. ¿Por qué concepto está aumentando? Actualización. Por ahí te ve. Por el efecto de la actualización, por ahí te ve. Vengo a la ITV y le coloco el importe. Y dice, ¿no ve? Está aumentando. En mi hoja de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Si mi mayor aumenta, en mi hoja de trabajo disminuye. Y venimos y le colocamos menos. Va una. ¿Qué más? Y es la venta del bien inmueble. ¿Cuánto? 1.232.000. ¿Aumento o disminuye? Disminuye. Entonces, en mi hoja de trabajo, si en mi libro mayor disminuye, en mi hoja de trabajo aumenta. Y nos vamos a la hoja de trabajo. ¿En qué columna? Venta de activo fijo. Objetivo, 0. Por eso aquí tenemos varias columnas que son las básicas. Y si se ponen a pensar, este es el IUE, depreciación de activos fijos, amortización de activo intangible, el AITB, el incremento o disminución, compra de activo fijo, venta de activo fijo, previsión de beneficios sociales, pago de beneficios sociales, previsión de cuentas por cobrar, incobrables, perdón, previsión de obsolescencia, la misma reserva legal dependiendo del método de previsión de la reserva legal, pago préstamos a socios, puede haber préstamos de socios, préstamos bancarios, etc. Y la última columna es la de eliminaciones. ¿Qué pasa cuando hacemos de clasificaciones? Si bien se vuelve aquí en 0, vamos a ver, aquí edificios y construcciones se vuelven 0, pero no es que hemos borrado el valor. Esos 32,000, ¿dónde se han traspasado? A la ITV. La venta de activo fijo a la ITV. Y la clave de este método ha sido esta fórmula que tenemos al final. Esta es la clave. Porque esta fórmula, si estuviera mal hecha, simplemente no corre bien y no va a cuadrar nada. Esta es la que ha sido la migraña de 2 semanas para entender y bolivianizar este método bajo el efecto de lo que manejamos aquí en Bolivia. Y si bien aquí ya no se queda en 0, porque ya no está como esto en 0, ¿qué ha pasado? Hemos reclasificado los valores de lo que tenía como AITB y la venta de activos fijos, pero no se ha eliminado. ¿Dónde se ha ido? Como aquí disminuye, hay variación, y si sumamos aquí todo lo que se ha venido, es el mismo valor, pero con signo contrario. Por lo tanto, no ha desaparecido importes, ¿no? Sino simplemente hemos reclasificado de un lugar a otro lugar. Por eso es que el punto crítico de control fundamental para este método es este. El momento en que este deje de ser 0, se cayó. No nos va a cuadrar nada.
En las eliminaciones siempre también tiene que ser 0. Mientras mantengamos eso, van a ver que después es súper sencillo el elaborar con este método. Y bien, continuamos entonces. Ahora, depreciación de activos fijos. Empieza con 119.508 negativo. Porque es una depreciación acumulada. Vamos a los mayores, depreciación acumulada. Los 119.508,42. Perfecto. ¿Con cuánto termina? Con 0. Verificamos y termina con 0. Está bien. ¿Qué ocurrió en el camino? Dice, aquí, la actualización de activos fijos, ha habido una actualización antes de la venta. Pregunta. Ojo, este es un activo. ¿Aumenta o disminuye en esta cuenta? Los 3.249 de este activo. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Si disminuye por efecto de la actualización, entonces, si disminuye, en mi hoja de trabajo, ¿qué va a pasar? Aumenta. Y vengo a la hoja de trabajo y en la columna de la ITB, porque es efecto de la actualización por ITB, clic, aumenta. Continúo. ¿Qué más ha ocurrido con este mayor? Depreciación de activos fijos. Este sí es efecto de depreciaciones. ¿Aumenta o disminuye? En mi mayor de activo, este en el haber, disminuye. Por lo tanto, en mi hoja de trabajo, si disminuye en mi mayor, en mi hoja de trabajo, aumenta. Depreciación del activo fijo. Y finalmente, para que se quede en 0, ha habido este otro. Venta del bien inmueble, 153.000. Aumento o disminuye. En mi mayor de una cuenta de activo, aumenta porque es en el debe. Y si aumenta, entonces, si aumenta, en mi hoja de trabajo, disminuye. Y en la misma columna, venta de activo fijo, pero con signo negativo. Y miren lo que ocurre, 0. Ese es el caso cuando tenemos la venta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los activos fijos, patrimonio, previsión para beneficios sociales? Estamos determinando estas variaciones que afectan el resultado del ejercicio, pero que no son movimiento de efectivo. ¿Y cuáles son? Depreciación del activo fijo. Es una variación que ha afectado al resultado del ejercicio porque es gasto de depreciación contra depreciación acumulada, pero ¿es por movimiento de efectivo? No. Por eso es que estamos sacando ese valor de las depreciaciones. Lo mismo la ITB. Ha incrementado mi activo por efecto de UFD. Ha incrementado la depreciación acumulada por efecto de UFD. ¿Ha afectado el resultado del ejercicio? Sí, porque son gastos, ingresos por ITB. Pero que no son movimiento de efectivo. Por eso se está declasificando esos valores que van a los flujos de efectivo, pero en una capite que es cargos y abonos que no, que afectan al resultado del ejercicio, pero que no son movimiento de efectivo. En cambio, la venta de activo fijo sí, porque esto me trae unos débitos. Seguimos. Un tratamiento normal, muebles y enceras. Muebles y enceras. Simplemente tiene actualización en el tiempo. Y si en mi mayor aumenta, en mi hoja de trabajo, disminuye. ¿En qué lugar? Ahí te ve. Cero. Las depreciaciones, la depreciación acumulada, perdón, en mi hoja de trabajo dice, primero la apertura se queda, ahora se actualiza por ITB 1882, aumenta o disminuye, en el mayor en T, siendo activo, disminuye, entonces en mi hoja de trabajo aumenta en la columna del ITB. Y la depreciación del ejercicio, porque es depreciación de activos, aumenta. Aquí hay la depreciación de los activos en mi depreciación acumulada. Por lo tanto, en depreciación, aquí en mi mayor aumento disminuye. Como activo, disminuye. En mi hoja de trabajo, aumenta. Objetivo, 0. Y así vamos buscando y vamos encontrando ciertos tratamientos. Voy a dejar para el final maquinaria y equipo porque tiene una eliminación. Y vamos a herramientas.
Herramientas, ¿dónde están las herramientas? Aquí está. Herramientas, lo mismo, solamente es actualización. Aumenta, entonces, aquí en herramientas, por ITV, disminuye. Y por ITV se actualiza, disminuye, y aquí aumenta. Y en la depreciación, también. Objetivo, 0. Vehículos, el mismo tratamiento seguramente. Estaban aquí arriba los vehículos, aquí está. Simplemente es actualización del ejercicio y su depreciación. Entonces va a ocurrir lo mismo. ¿Se han dado cuenta que no estoy transcribiéndolo? No transcribo. Copio y pego, porque son valores que ya están. Ahí estoy evitando tener ese riesgo de error humano, porque ya saben de los errores que cometemos. Todo en 0. Equipos de computación, aquí creo que hay una adquisición, vamos a ver. Aquí hay adquisición, equipos de computación, empezó con 84.000, termina con 93.000. ¿Pero por qué efectos? Porque ha habido una compra de activos fijos. Y también ha habido una actualización de activos fijos. A esta compra, ¿qué va a ser? Adquisición, control C. Equipos de computación, aquí está en la columna de compra de activos fijos, el valor. Aumento, disminuye. En mi mayor aumenta, en mi hoja de trabajo disminuye. Y lo mismo ocurre con el ITV. En mi mayor aumenta, en mi hoja de trabajo disminuye. Objetivo, 0. Es el objetivo. La depreciación acumulada de activos fijos. La actualización y la depreciación. 0. Equipos e instalaciones, lo mismo. En el ITV, la depreciación acumulada y en la depreciación del ejercicio. Los intangibles, lo mismo. Aquí he visto software. Actualización de la amortización del software y su amortización. Entonces empezamos con esto. ¿Qué ven? Y aquí en amortización. 0. ¿Listo? Por ahí va por una parte. Ahora, algo que quiero tomar en cuenta aquí, antes de terminar esta parte, es lo que establece, porque hay una mezcla de eliminaciones. Una cosa es de clasificar, han visto. Agarro que esa variación es por ITV, por depreciación, se clasifico en las columnas que corresponde. Y otra cosa muy distinta son las eliminaciones. En las eliminaciones tengo que verificar qué ajustes o de clasificaciones ha existido entre cuentas de activo. Es decir, sale de activo para entrar a otro activo. ¿Se dan cuenta? Va a haber variaciones y no es movimiento de efectivo. Es una eliminación. Lo mismo entre cuentas de pasivos o entre cuentas de patrimonio. Caso de, ¿cómo se llama esto? Reserva legal, puede ser. En un método de registro contable de la reserva legal. O de clasificaciones entre cuentas combinadas de balance. Disminuye un activo con otro pasivo. No ha habido movimiento efectivo, simplemente ha habido una regularización de cuentas de balance. Eso se tiene que identificar y ahí viene sí o sí la clave, porque la persona, el contador que está elaborando estos estados financieros es quien sabe qué cosas has declasificado, qué cosas ha aumentado o disminuido. ¿De acuerdo? Y en ese caso tenemos esto. Activos en tránsito. Aquí pareciera que ha disminuido activos en tránsito, como si fuera movimiento de efectivo. Verificamos qué ha pasado activos en tránsito. Aquí dice, ha iniciado con ese valor y ese valor ha salido, pero ¿con dónde? Traspaso de activos en tránsito.
se ha ido a otra cuenta. ¿Y cuál es la cuenta donde se ha ido? A la cuenta de maquinaria y equipo. Es decir, puede que estaban, qué sé yo, elaborando un activo fijo, lo han terminado después de estar activos en tránsito, ya están listos, ya es de 100. Cuando está listo, se va a la cuenta contable de maquinaria y equipo. ¿Ha habido movimiento de efectivo? No. En su momento, el año pasado puede que sea movimiento de efectivo, porque han ido acumulando, gastando, pagando para que se vaya acumulando ese activo en tránsito. Pero en este caso no ha habido movimiento efectivo. Por lo tanto, eso es una eliminación, porque salió de activos en tránsito para irse a maquinaria y equipo. Activos en tránsito viene aquí y sale de activos en tránsito. ¿El asiento contable cuál era? Maquinaria y equipo aumenta y disminuye activos en tránsito. ¿Se dan cuenta? Una clasificación entre cuentas de balance. Esa es la eliminación. Y por lo tanto, empiezo con activos en tránsito, aumenta, disminuye, disminuye. Por lo tanto, en mi hoja de trabajo va a aumentar. ¿En qué columna? Eliminaciones. 0. Ah, pero no se puede quedar aquí con un valor las eliminaciones. Entonces voy a venir y voy a colocar aquí, en la cuenta de aquí, maquinaria y equipo. Y ahora sí voy a cesar maquinaria y equipo. Activos en tránsito. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces en mi hoja de trabajo va a disminuir. Menos. ¿Qué pasa con mi columna de eliminaciones? Siempre se tiene que quedar en 0. Y ahora tengo que dejar en 0 esto. Es decir, voy a cerear. Maquinaria y equipo. Veo maquinaria y equipo. Adquisición de maquinaria. Adquisición de maquinaria. ¿Cuánto ha adquirido? 9,802. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. En mi hoja de trabajo, entonces, en compra activo fijo va a disminuir. Lo mismo. Actualización de activos, 43,000. Ahí te ve, aumenta. En mi hoja de trabajo, entonces, disminuye. Ahora, depreciación acumulada. El ITB, la actualización de la depreciación acumulada, 30,000. ¿Aumenta o disminuye? Como activo, disminuye, porque está en la B. En mi hoja de trabajo, entonces, aumenta. Y la depreciación del activo, 107,000, disminuye. En mi hoja de trabajo, aumenta. Perdón. Ahí no, sí estaba bien. Aquí aumenta. Saldo 0. Listo. Todo se queda en 0. Siguiente. Voy a ver previsión para indemnizaciones, porque eso me dice, ¿no? Mis reglitas. Ya está activos intangibles. Voy a ir por provisiones, luego a patrimonio. Entonces, previsiones. Vengo aquí, previsiones. Previsión para beneficios sociales. Empieza con 390 y termina con 419. Verifico, 419. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido incrementos de registro de la planilla, de integros. Todos estos incrementos por previsión para beneficios sociales. ¿Por qué concepto ha sido? Ese asiento contable que cada mes se realiza una previsión, una provisión para beneficios sociales. Gasto contra previsión. Afecta el resultado, esa variación afecta el resultado del ejercicio, pero no es movimiento de efectivo. Mientras que las disminuciones, ¿por qué conceptos? Pago final finiquito, pago a cuenta de beneficios, pago final de finiquito, pago de finiquito, y todos son pagos de finiquito. Esto sí es movimiento de efectivo. Y entonces aquí voy a hacer eso. ¿Por qué conceptos se ha incrementado mi cuenta? Por todo esto, que es previsión para beneficios sociales. Y aquí está, ¿no? Registro la planilla. ¿Por cuántos incrementado? 73,000. Se ha incrementado en mi mayor, en mi hoja de trabajo, entonces disminuye. ¿En qué lugar? En el lugar que dice previsión beneficios sociales, en esa columna. El valor, pero disminuyendo. Y ha habido disminuciones en mi mayor por 44,000. ¿Por qué concepto? Pago de beneficios sociales. Entonces vengo aquí y busco pago beneficios sociales. Si mi mayor disminuye, en mi hoja de trabajo aumenta, positivo. Objetivo, 0. Ese es el objetivo.
Patrimonio. Vemos. El ajuste de capital. ¿Por qué aumenta ajuste de capital? Sencillo, fácil, básico, simple, ahí te ve. Porque el asiento es básico. Y aquí tenemos ajuste de capital, actualización de patrimonio. Aumenta, porque estamos en el patrimonio, aumenta. El mi hoja de trabajo, ¿qué va a ocurrir entonces? Disminuye en... Ahí te ve. Reservas patrimoniales, ajuste de reservas patrimoniales, lo mismo el ajuste de reservas patrimoniales. Puro ITV. Aumenta, entonces aquí disminuye. Reserva legal, veamos qué pasó de reserva legal. En este caso, la reserva legal se ha incrementado. ¿Por qué concepto? Ha habido una detracción del resultado del ejercicio. Esto es cuando disminuimos directamente del resultado del ejercicio contra la reserva legal. Otro método, de resultados acumulados contra la reserva legal. Todo depende de la política que se fija en la empresa, del momento en que se reconozca la reserva legal. Y esos dos métodos es lo que está ahora en vigencia. Bien, en este caso ha sido una detracción de la utilidad, por lo tanto, ha disminuido mis resultados del ejercicio y ha aumentado mi reserva legal. Entonces como si fuera un gasto. En ese caso, aquí aumenta. El mi hoja de trabajo va a disminuir. ¿En qué lugar? En una columna que se llama reserva legal. Listo. Y finalmente, resultados acumulados. Vemos mi mayor, resultados acumulados. Esto es lo que ha pasado con el ajuste de la gestión anterior. En realidad, la sumatoria de los dos es 1.170.624, que es mi importe inicial. Y al final, los 31.000, ¿qué es? Ahí te ve. Aumenta y aquí va a disminuir. ¿Listo? Ya está. Ya está. Activos, patrimonio, previsiones. Ahora préstamos bancarios y con eso se termina nuestro trabajo. Préstamos bancarios. Verificamos. Miren, aquí es préstamos largo plazo y préstamos corto plazo. Aquí pareciera que ha habido una disminución, que hubiéramos pagado largo plazo, ¿no ve? 800.000 y termina en 100.000, 700.000 de variación. ¿Qué ha ocurrido al ver los mayores? Tenemos largo plazo, 800.000 y sale. ¿Y qué es? Ajuste, obligaciones financieras corto plazo. Este es el típico ajuste que se hace a fin de gestión. ¿Cuánto es la porción corriente? La porción corriente, se sube la porción corriente y disminuye la porción no corriente. Entonces aquí ha habido una disminución, pero no es efecto de pago. ¿Qué es? De clasificación. Sale de aquí. ¿Y a dónde ha entrado? Aquí. Y estas son las obligaciones a corto plazo. Me está diciendo que la siguiente gestión lo que tengo que pagar son 700.000 de estas deudas. Pues entonces, ¿qué es eso? Eliminación. Aquí tengo, si aquí disminuye, en mi hoja de trabajo aumenta. Y en donde estás, obligaciones financieras. En mis obligaciones financieras ha aumentado, entonces en mi hoja de trabajo va a disminuir. Y el objetivo es que esto se quede en 0. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Ahora sí tengo que ver el tema de mis obligaciones a corto plazo. Y lo mismo tengo aquí. Abono préstamo. Abono préstamo. A 9 meses, o sea, son préstamos corto plazo, por eso es que todos se mueven aquí. Y los pagos también son de esa forma. Este tiene una línea de crédito para operaciones. Presta el banco, genera la operación y a los 9, 6 meses tiene que pagar y devuelve. Y entonces tenemos aquí abonos por préstamos y tenemos pagos por préstamos. Débitos directamente a nuestra cuenta por los préstamos. Pues entonces vemos aquí. Por abonos, 2.962.000. ¿Aumento o disminuye?
está aumentando, por lo tanto, en mi hoja de trabajo va a disminuir. Y vamos al pasivo corto plazo, aquí. Y viene a incremento préstamos bancarios. Disminuye. Esta es la reclasificación que hemos hecho. Y ahora aquí los pagos. Aumento, disminuye, mi mayor. Ha disminuido porque hemos pagado. Ah, entonces en mi hoja de trabajo aumenta. ¿En qué columna? Pago, préstamos bancarios. Objetivo, 0. Listo. Y vemos finalmente a los socios. No tengo, pero estos han sido pagos a los socios. Por lo tanto, si mi mayor disminuye por los pagos, en mi hoja de trabajo va a aumentar. Pagos, préstamos a socios. Aumenta. 0. Ya cumplí mi objetivo y lo que he hecho. Y de esa forma mi hoja de trabajo ya está lista. Puede haber muchas más variaciones de clasificaciones y eliminaciones que puede haber. O sea, más eliminaciones entre cuentas de activo, entre cuentas de pasivo, etc. La segunda parte, una vez que hemos terminado la hoja de trabajo, aquí tenemos que ver de esta forma, sería mi hoja de trabajo ya terminadita. Con todo lo que hemos hecho, va a estar siempre aquí en 0. Este siempre tiene que ser 0. Esta es la celda del punto crítico de control. Porque este está controlándome que todas mis reclasificaciones no se pierdan o se sumen automáticamente, sino vayan a otro tipo de consideraciones para mis flujos de efectivo. Disminuye aquí, pero se aumenta aquí. Por eso es que estos dos, y aquí siempre tiene que ser 0. Siguiente. Ahora sí, el traspaso a la hoja de trabajo. Ahí tenemos que ver dos cosas. La regla de correspondencia y la regla de signos. La regla de correspondencia, fácil. Mis variaciones de activo corriente, actividades de operación. Mis variaciones de pasivo corriente, mis actividades de operación. O sea, mis variaciones de activo y pasivo corriente son actividades de operación. Las variaciones de activo no corriente, actividades de inversión. Las variaciones de pasivo no corriente y patrimonio, actividades de financiamiento. Hemos colocado con colorcitos para que nos demos cuenta. Y esto también tiene su historia, el año 2011, cuando Impuestos Nacionales ha obligado a que las empresas hagan los 5 estados financieros, porque antes se hacían solamente 2. Y al hacer los 5 estados financieros había que recordar cómo se hace flujos de efectivo o en su momento cambios en la posición financiera. Y por eso hemos puesto con colores para que se sepa, porque tenemos un archivo en Excel que también hacía algo sencillo para el 605 versión 3. Verde, azul y rojo. Y hay una excepción a la regla, ¿Cuál? Que aunque tenga préstamos corto plazo, pasivo corriente, igual va a ser nomás actividades de financiamiento. Es la única excepción a la regla. Que todos los préstamos, corto o largo plazo, son actividades de financiamiento. Se rompe este pedacito. ¿De acuerdo? Y por eso es que viene así. De esta forma hemos esquematizado y además para que sea más fácil por los colores para visualizar. ¿Y qué es lo que va a los flujos de efectivo? Va todo lo que está en esta columna de variaciones netas y también la fila de reclasificaciones. Estos datos que están aquí son los que se trasladan a los flujos de efectivo. Y para el traslado simplemente vemos, la regla número 1 era la regla de correspondencia. Las variaciones netas de activos se traspasan con signo cambiado. Y viene la regla de signos. Variaciones de activos pasan a los flujos de efectivo con signo cambiado. Las variaciones de pasivos pasan a los flujos de efectivo con el mismo signo. Y las variaciones de patrimonio pasan con el mismo signo. Es decir, estas variaciones netas para ir a los flujos de efectivo, si son variaciones de activo, pasan a los flujos ¿con qué? Signo cambiado. Si son variaciones de pasivo o patrimonio, pasan con el mismo signo. Eso es solamente las reglas de signos para mi columna de variaciones netas. Pero para mi fila de clasificaciones, no. Estas simplemente traspasas con los mismos signos que se han
determinado. Y entonces hacemos ese traspasito. Aquí tenemos un formatito de flujos de efectivo. No tenemos el resultado del ejercicio, sí o sí. Ahora, empezamos a traspasar donde corresponda. Y aquí empezamos a ver. Empezaremos por las variaciones netas. Después de haber hecho el análisis de si hay o no hay entre estas cuentas ajustes de clasificaciones entre cuentas de activo, pasivo, ya hemos verificado todo, listo, terminó ahí, se cesó, listo, todo lo que me sobra aquí a los flujos de efectivo, y aquí viene, va a ser lo sencillo, estos están juntos, voy a agarrar, control C, estas son variaciones de activo corriente, ¿qué actividad son? Actividades operativas, porque aquí está de la misma forma, ¿no? Actividades de operación, inversión y financiamiento. Entonces hagan de cuenta que todo está aquí vacío, y como yo voy a aprovechar el Excel y todos están con datos, control C, valores. ¿Qué más tengo? Mis inventarios, control C, valores. Y hasta ahí terminé la parte de activos. Y empiezo a trasladar esto. Mis variaciones de activo pasan a los flujos de efectivo de mi columna con signo cambiado. Entonces voy a agarrar y en clientes voy a colocar. Para que sea el signo cambiado, menos, ¿qué valor? 419. Menos el valor. Entonces aquí era negativo, aquí pasa con positivo. Y como están juntitos, aprovecho el Excel. Hasta intereses. Y verifico. Siempre tienen que verificar. ¿Cuánto suma todo esto? 365.186,32. Lo mismo tiene que ocurrir los 365.000 aquí, que hemos traspasado. Solamente que con el signo cambiado. Menos 375.186,32. Ah, estamos bien. Y aquí vamos a empezar a marcar nomás. Guairurito. He traspasado. Para no olvidar. Luego viene aquí inventarios. Menos. Y como están juntitos, listo. 1.098.812. 1.098.812. Perfecto. Ahora sí mejor dejar esto aquí. Sigo bajando. Lo que es activos disponibles, no toco nada porque se supone que ese es el valor al que tengo que llegar. Todos mis flujos más el saldo inicial me tiene que dar el saldo final. Sigo bajando. Llego aquí, pasivos corrientes. Voy a aprovecharme, agarro, control C, juntitos están para hacerlo rápido. Control V, están juntitos todos. Y aquí, el pasivo, ¿con qué signo pasa? Con el mismo signo. Y como están juntitos, ya está. ¿Cuánto suma todo? 187.936. 187.937. Perfecto. ¿Qué más tengo para traspasar? Más nada, porque esto ya está. El resultado del ejercicio aquí arriba. Listo, ya cumplido. Todo lo que tenía valor se ha traspasado. Ojo, nada que ver los totales y subtotales, porque son solamente valores de control. Todos los que tenían variación. Y traspaso finalmente lo que corresponde a mi filas de clasificaciones. Depreciación de activo fijo. Ven mis flujos de efectivo y van a estar en esta parte. Muchos van a estar en cargos y abonos, los resultados que no producen movimiento efectivo. Y el primero es depreciaciones. Y eso se mantiene su signo, más este valor. Listo, y esto pinto. Siguiente, amortización. Más amortizaciones. Siguiente, previsión beneficios sociales. No, este me interesa. Ya está la amortización. Aquí siguiente, ¿cuál es? AITB. Busco aquí AITB, ¿dónde está? Ajuste por inflación. Más AITB. Ya está. Siguiente, compra de activo fijo. La compra de activo fijo, ¿qué es? Variación de activo no corriente. Actividades de inversión. Compra de activo fijo. Más. Ya está.
Venta de activo fijo, más, ¿ya está? Siguiente, previsión de beneficios sociales. Ah, aquí depende. La previsión de beneficios sociales, ¿dónde está? ¿Pasivo corriente o no corriente? Porque depende mucho de la política de la empresa. Si está en pasivo no corriente, ¿qué significa? Actividad de financiamiento. Por lo tanto, la previsión para beneficios sociales, para este caso está en el pasivo no corriente, entonces va a ser para mi caso actividad de financiamiento, los pagos. Pero lo que es el gasto generado cada mes que no se ha pagado, va a ser cargos y abonos del ejercicio que no posee movimiento efectivo, previsión beneficios sociales. Clic, clic. Tengo aquí, ya está. Siguiente. Ahora, si pago beneficios sociales, actividad de financiamiento. Pago beneficios sociales más. Listo, ya está. Sigo avanzando aquí. Reserva legal, ese va a estar aquí arriba. Cargos y abonos que no poseen movimiento efectivo, y aquí está la reserva legal más, u otras, ¿no? Clic. Pago préstamos bancarios, actividad de financiamiento. Pago préstamos bancarios, más, pago préstamos bancarios, ya está. Siguiente, incremento préstamos bancarios, me han prestado, incremento préstamos bancarios, aquí está. Y ojo, este es el ejercicio de una empresa real, de una empresa que se maneja de la vida real, no es de libros. Pago préstamos a socios, ha habido préstamos a socios, más, y ya está. Vemos, todo lo que tenía valores también aquí, se ha traspasado ya, por eso he ido pintando, ¿no? Vean, al estilo guairurito, como un colega me decía. Mis flujos ya están. Verifico, elimino los que estén con 0 para que no se vean feos, los que están por demás. Chao. Método indirecto del ejercicio, cargos y abonos que afectan nuestro ejercicio, pero no producen movimiento efectivo. Mis variaciones de activos y pasivos, inversión, compra activo fijo, venta activo fijo, los flujos que me ha generado. Financiamiento, cuánto he obtenido de incremento por préstamos, cuántos préstamos he tenido y cuánto he pagado. Beneficios sociales he pagado también mis préstamos de socios y tengo mis flujos netos. Es decir, actividad de operación más actividad de inversión más actividad de financiamiento. Y en la actividad de operación es donde se suman estos cargos y abonos, ¿no? Aquí está. Es un formato más de flujos de efectivo, porque hay N formatos. A esto tengo que sumarle, ¿qué? El efectivo al principio de la gestión. Y eso voy a tener aquí. Al inicio, ¿cuánto tenía? Esto más esto. Caja más bancos. ¿Y cuánto debería ser mi resultado final? 653,000. Agarro, control C. Al inicio del ejercicio, y al final, ¿cuánto? 653,111,84, 653,111,84. Aquí está el punto crítico de control. Va a ser esto, menos esto, menos esto, menos esto. Listo. Tiene que darme 0. Si me da 0, ¿qué significa? Cuadro. Este es el método, jóvenes, de flujos de efectivo que manejamos en la firma. Es un método que lo hemos desarrollado, ya está registrado, con la guía que hemos elaborado, porque la clave ha sido este control y esta metodología para ir controlándonos. ¿Se dan cuenta? Y esto, por si acaso, lo tenemos en guías. Aquí está la guía que hemos sacado como firma, las guías técnicas. Aquí está la de flujos de efectivo, método concordante con el CIAT. Aquí está todo lo que hemos visto de introducción, los estados financieros iniciales, la primera parte, elaboración, donde están aquí las reglas a seguir, los pasos a seguir. La segunda parte, el traslado de flujos de efectivo a la hoja de trabajo, de la hoja de trabajo, flujos de efectivo. Y finalmente el efecto del CIAT,
que es lo mismo, agarrar esto y copiar y pegar al CIET. Y cómo llenar en el CIET. Bien, jóvenes, estimado Marquito, Licenciado, ¿me escucha? escucho perfectamente. Listo, licenciado. Vamos a pasar a la ronda de preguntas a los participantes, tanto de lo que es la plataforma de Zoom y lo que es la plataforma de Facebook también. Pueden dejar su pregunta y se la vamos a hacer llegar al licenciado. Vamos a comenzar con la primera pregunta, licenciado. Antes de sacar el CIAT, algunas empresas elaboraban su estado de flujos de efectivo con el método directo. Ahora, con la aplicación del CIAT, ¿es obligatorio que todas las empresas tengan que hacer su estado de flujos de efectivo de manera indirecta o cuál sería la situación en ese caso? Lo que pasa es que desde el año 1994, muchos de ustedes no han nacido seguramente, existe, se promulga la norma contable número 11. Y la norma contable número 11 boliviana establece que se tienen que elaborar los 5 estados financieros. Desde ese año, pero ¿desde qué año estamos recién volviendo a hacer? Porque es la historia de nuestra profesión, pues tiene altibajos. Es una historia, fue horrible, ¿no? Fue horrible las cosas que hemos pasado. En ese sentido, ha habido cambios. Si no fuera impuestos nacionales, si no hubiera la obligación de que tenemos que presentar estados financieros digitalizados, les apuesto que seguiríamos haciendo solamente 2 hojitas. En el año 2010 los estados financieros eran balance general y estado de resultados. Y no estábamos cumpliendo nuestra norma. Los gracos sí, porque los obligaban a los gracos a presentar así. Entonces, gracias a impuestos, es que la contabilidad se ha recuperado y bueno, pues tenemos que hacer los 5 estados financieros que las normas internacionales de información financiera en la NIC 1 establece los estados financieros básicos que se tienen que presentar. Ahora, para efectos de presentación tributaria, desde el 605 versión 3 en Excel, 605 versión 4 facilito, y ahora el CIAT, a la fuerza tenemos que hacer flujos de efectivo método indirecto, porque sí o sí parte del resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Un saludo bien grande a un gran amigo, Jorge. Estimado Jorge, qué bueno saber de ti. ¿Qué más, querido Marco? Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta. En este caso, en caso de no hacer el envío o incompleto respecto al CIAT, respecto al estado de flujos de efectivo o en un plazo distinto, ¿cuál es la incidencia que tiene respecto a la parte tributaria? Bueno, pues tienes tus sanciones por no enviar en plazo estados financieros y por enviar, o sea, así, si no llenas, simplemente no puedes enviar. Entonces, Impuestos Nacionales va a sacar las sanciones con 100 UFBs por no haber enviado en plazo, fuera de plazo, y peor todavía, 500 UFBs si viene y te dice, usted no ha enviado, una cosa es no enviar y otra cosa es enviar fuera de plazo. Y tenemos sanciones ya en UFBs por las incumplimiento de deberes formales. Está bien, licenciado. Una pregunta de Facebook. Nos dice, si en la gestión 2018 tengo pérdida y el 2019 utilidad, ¿cómo lo reflejaría en el estado de flujos de efectivo? Gracias. El 18 tienes pérdida. La pérdida solamente es del ejercicio. Es decir, la utilidad o pérdida, el resultado que se refleja en mi estado financiero es del ejercicio. Mi pérdida del año pasado, si tuviera el año pasado, para esta nueva gestión, ¿qué es? Deja de ser pérdida, es resultado acumulado. ¿Se dan cuenta? O suma o resta, pero al resultado acumulado, lo del año pasado. Yo en mis flujos de efectivo voy a iniciar del resultado del ejercicio, porque estoy haciendo elaboración de estados financieros. Otra cosa ya es los estados financieros comparativos para la presentación que tengo que presentar. 2019, 2018 de expresar. Eso es para presentación. Bueno, licenciado, por ahora estas son las preguntas que nos han llegado.
Solo decirles, replicarles lo que también dicen en el chat. Dice que si por favor podría compartir el material a los participantes, y un compañero también está levantando la mano. No sé si puede escribir su pregunta para poder mencionarla, o en todo caso habilitarle si es que lo amerita. Estimado Cortés. Bien, jóvenes. ¿Aló? Ahora sí. Perdón, licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. En caso de que la utilidad acumulada sea, eh, ya sea entregada a los socios, ¿cómo se reflejaría en el balance? Ah, ¿Seguir jalando la utilidad o ya estaríamos empezando con con una utilidad desde cero? es que, bien, buena tu pregunta. Lo que pasa es que tienes que ver siempre el movimiento de las cuentas. Si han hecho distribución de utilidades, ¿qué va a significar? Que ha salido, ha disminuido tu resultado acumulado. Por lo tanto, al momento de ver mis variaciones, hay mis variaciones de salida, por lo tanto, ¿qué es? Distribución de utilidades, una columna de distribución de utilidades. Y ahí eso va a ser, ¿cómo es? Variación de patrimonio. ¿Qué actividades? Operación, inversión, financiamiento. Financiamiento. Ya tienen la respuesta. Está bien, licenciado, muchas gracias. De nada. Bueno, estimado licenciado, solo una última consideración. Me preguntan dónde pueden adquirir el libro. La guía está aquí en Santa Cruz, en todas partes tenemos la guía, y viene la guía precisamente con este curso, pero más paso a paso, porque tenemos algunas cosas más que tomar en cuenta. Una hora es muy poco, ha sido un pantallazo de lo que se tiene, y la pueden encontrar en Facebook, en la página de Arista Bolivia. Y bueno, también ahorita pueden poner flujos de efectivo Luis Zúñiga, y aparece ahí esa página del ISU donde está parte, y está la información donde se puede adquirir. Muchísimas gracias, licenciado. Esperemos tenga una buena semana con su trabajo. Muchas gracias por habernos aceptado en esta oportunidad, y hacer en otro evento también que sea partícipe de este tipo de actividades que son de mucha utilidad para lo que son compañeros de universidad, y también para aquellos que se dedican y ya están ejerciendo la profesión. Muchas gracias por su tiempo, licenciado, y muchas gracias a todos los participantes por estar en esta sesión. Un gusto y hasta luego, jóvenes, y felicidades a la carrera nuevamente. Muchísimas gracias, licenciado. Con esto damos por terminada la sesión y continuamos en el siguiente webinar.